Bienvenidos a su programa Dale a la B con Emanuel Díaz y Eine Morantín. Recuerda de suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita para escucharlos, sea este Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y cualquier otra plataforma de tu preferencia. También estamos disponibles en YouTube. Dale like y suscríbete. Otra semana más y otra semana cargada de noticias acá en Dale a la B, en donde nos preguntamos si es que Sony acaba de regresar al ruedo. Esto debido a que Sony acaba de confirmar de que va a participar en el Gamescom, en el Tokyo Game Show y en el China Joy. Emanuel, ¿qué te parece este regreso de Sony? Bueno, debo decir por un lado que me sorprende, pero por otro no, me explico. Mientras que sí esperaba que Sony se presentara para el Tokyo Game Show si se presentara este año, como he mencionado varias veces, Sony es una compañía japonesa que le da mucho énfasis a los japoneses en cuanto a sus presentaciones. Me sorprende un poco, por otro lado, ver que vengan para el Gamescom. Realmente pensé que apostarían todo para el Game Show de Tokio. Y me da mucha curiosidad pensar que si tendría alguna presentación para el Game Show o solamente juegos en el piso. Y en el caso de tener juegos disponibles, ¿cuáles serían? Bueno, creo que las armas que ellos pueden utilizar en el Tokyo Game Show es la presentación de Death Stranding. Realmente hasta ahora no he confirmado ninguna no hay ninguna conferencia de prensa confirmada para ninguno de ambos espectáculos, pero sí, prácticamente Sony está regresando al ruedo, está participando ahora de las conferencias, al menos en el piso. Dígase que van a tener algo en exposición. Sería esperar antes de la fecha de alguna de las presentaciones se confirma una rueda de prensa donde por lo menos se empiecen a dar detalles de lo que podría ser el PlayStation 5. Yo pienso que sí, que Sony probablemente dé una rueda, pero no en Gamescom. En Gamescom, si van a volver al ruedo, como obviamente volverán al ruedo, la pregunta no era si, sino cuándo. Tendrán un par de juegos en el piso, tal vez tengan Death Stranding también en Gamescom y posiblemente el demo de Final Fantasy VII del primer boss lo vuelvan a reutilizar. Fuera ya no sé qué tanto más puedan enseñar. No creo que las noticias, las sorpresas que tengan las tiren en el Gamescom. Bueno, será para el Game Show. Todo es apuntando ya el camino hacia el próximo E3, que es en marzo del próximo año, en donde ya tendríamos las presentaciones formales tanto del PlayStation 5 como del Proyecto Scarlett, de cuál sería su nombre comercial a utilizarse a finales del próximo año. Por otro lado, Sony sigue siendo noticia esta semana cuando se confirma de que ellos van a ser los patrocinadores oficiales del Evo de este año. Wow. Sí, en donde se confirma también cuál va a ser el line-up de los juegos que se van a estar compitiendo durante esta convención. ¿Y los juegos son? Street Fighter 5, Tekken 7, Smash Bros. Ultimate, Samurai Showdown, Blast Blues Cross Tag Battle, Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur 6 y Under Night in Birth. Algo que nos llama sugerente la atención es que puede aparecer algún hint a algo relacionado con Street Fighter 6 dentro del Evo de este año, o podríamos estar a la vuelta de la esquina de que Sony regrese con uno de sus proyectos cuando lanzaron el PlayStation 4, que era PlayStation All Star Battle Royale parte 2. Un dato interesante, este Evo sería uno de los primeros en años recientes que no tiene a Super Smash Bros. Melee entre la lista de juegos. En años pasados han optado por tener tanto Melee como sus competidores directos, Smash Bros. 4 o Brawl si lo tuviese. Pero parece que Ultimate por fin logró buscar su propia escena. Y sorprende bastante con el hecho de que Sony es el patrocinador. Sí. O sea, tú te quedas como que, ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Cuál será el objetivo de Sony aquí? Habrá que ver. We are friends now. Pero seguimos. Por otro lado, esta semana salió ya a PlayStation 4 el EA Access, como no había anunciado la semana pasada. Ya está disponible, se puede utilizar, se pueden suscribir. El precio sigue siendo $6 mensuales. Y dentro del line-up está Battlefield 5, 1 Hardline, Battlefield 4, las FIFA, a quien le interese, NHL 17, 18 y 19. También está UFC 1, 2 y 3. Está Star Wars Battlefront 1 y 2. Están las Need for Speed de la última generación. Y también está The Sims 4.
Por otro lado, también en el Gamescom que se ha estado realizando durante la semana, se confirmó de que estarán disponibles en las tiendas tanto de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch las Doom clásicas, la 1 y la 2, y también estará disponible Doom 3. Wow, o sea, Doom 1 y 2. La tercera, realmente nunca tuve la oportunidad de jugarla, solamente lo he visto en videos, pero pienso que mucha gente recordará Doom con mucho cariño 1 y 2. No solo estarán disponibles, sino que vendrán con algunos features adicionales. La de edición original y la secuela 1 y 2 vienen con multiplayer competitivo y cooperativo local para 4 jugadores y niveles adicionales, mientras que la tercera vendrá en su versión BFG. La única forma anterior en que se podía jugar la 1 y la 2, por lo menos en Xbox, era si una persona tenía en versión física o versión digital la BFG Edition de Doom 3, que venía con esos dos juegos, dado que Doom 1 y Doom 2 ya hace mucho era retrocompatible. Entonces es una sorpresa que ya hayan llegado finalmente a PlayStation 4, y esto es en base a de que este año, en noviembre más o menos creo que se estrena Doom Eternal, que estará disponible también tanto en Xbox como en Nintendo Switch y en PC. Si no les llama la atención es porque no han visto trailers. Si les interesan realmente los juegos de disparos primera persona, enfocados más en velocidad rápida, velocidad activa, chequense los trailers porque ese va a ser el final. Y por último, Sony ha estado dando invitaciones para la beta de la actualización 7.00 del software del PlayStation 4, el cual dentro de su principal característica está la función de party, donde los chats en grupo que tiene la consola, que sube su capacidad de 8 a 16 personas en un solo party. ¿Para qué uno necesita realmente tantas personas? O sea, ¿cómo uno siquiera puede mantener organizado un party tan grande? Toma en consideración de que, por ejemplo, en Battlefield tú puedes tener 32 personas en un solo grupo. Un buen punto. Entonces, imagínate tú organizar un party, que por lo menos tú tienes la mitad del grupo completo en una sola sesión de chat. Todo organizado desde el principio. Bueno, pues es uno de los usos realmente para el que se pudiera sacar jugo. Aunque aún así pienso que lo que preferiría a mi personal fuera que los desarrolladores simplemente adaptaran tal vez, por ejemplo, Discord en consolas. Pero yo sé que no va a pasar. Y otra de las cosas que se pueden hacer ya con esta actualización 7 es la configuración de las descargas automáticas y el momento de instalación. En el momento en el que tú puedes configurar de que cuando se descargue automáticamente una actualización no se instale en automático. Bueno, yo nunca me voy a poner a tener más control sobre la manera en que funciona tu consola, así que venga. Bueno, por otro lado, en los juegos disponibles de forma gratuita en este fin de semana para las personas que tienen Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Gold, sigue la segunda prueba técnica de Gear 5, está Overwatch, está Nintendo Turbo Ruto, Shinobi Striker y Worms WMD. La serie de Worms ha tenido bastantes juegos y si no la han jugado es bastante entretenida. Es básicamente un combate estratégico por turnos en el que, usando todo tipo de armas bastante extrañas, como lanzabazucas de vacas, debes tratar de destruir a tu enemigo, ya sea con golpes directos o destruyendo el terreno debajo de él. Una noticia un poco relacionada con todos y con nadie. En el lado de Fortnite, uno de los juegos para bien o para mal más populares hoy en día, se finalizó hoy la Copa Mundial Pro AM, en la que se disputaban un premio total de $3 millones repartido entre todos los jugadores. Este premio no era directamente para los jugadores, sino que iría a la organización de caridad de su preferencia. Era por equipos, donde jugaba un jugador profesional junto con alguna personalidad de farándula o de entretenimiento. Los ganadores fueron Airwalks y RL Grime, un DJ y un jugador profesional, que dedicaron sus $500,000 respectivamente, ganaron $1 millón en conjunto, al World Wildlife Fund, la Fundación Mundial de Vida Salvaje, y el American Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles. Muy interesante. Por otro lado, en una noticia que no sorprende prácticamente a nadie,
en la tienda Best Buy se está ofreciendo el PlayStation Classic en $20. Nice. Si tuvieran juegos un poquito mejores, no hubiera sido necesidad llegar a esto. No hubiera habido necesidad. Aún con $20 tú te puedes comprar un Raspberry Pi y armar un emulador de PlayStation. Sí, esa es una ventaja particular del PlayStation Classic, que inmediatamente salió, aunque algunos no estuvieron muy conformes con los juegos, encontró la manera de darle un poquito de extra de jugo y rellenar esos agujeros que... Es que el detalle está de que cuando tú utilizas un emulador que es open source para tú lanzarlo en una consola y vendérselo a la gente por $100, es como darle una galleta. Como decirle, tú eres estúpido. Y me excusan, pero es que no. O sea, yo no lo justifico. Ni lo justifico el público, porque en contra, por ejemplo, del NES Classic, que personalmente pensé era un poco absurdo, y el SNES Classic, que sí le vi más juego, porque Super Nintendo se fue al final. El PlayStation Classic no tuvo ni cerca las ventas de los anteriores. Ahora, si hubiera salido con una lista de juegos un poquito diferente, tal vez, porque también la lista de juegos que Sony decidió tomar tenía juegos bastante buenos, como tenía algunos bastante extraños. Bueno, es que ellos apelaban a su división clásica. Por ejemplo, tú tenías un Final Fantasy VII, tenías un Tekken 3, pero tú me pudiste haber agregado un Gran Turismo 2. Me pudiste haber agregado, qué sé yo, hasta un Chrono Tiger. Hubiera sido. O Chrono Cross, si querían irse más por la línea de PlayStation. ¿Tú te imaginas que hubiera salido de que Chrono Trigger, la versión de PlayStation en el PlayStation Classic? Square Enix lanza una secuela por fin. O un remake, algo con esa propiedad. Que no sea jodernos. Pero en verdad, Chrono Trigger debería ser una franquicia que debería regresar al ruedo realmente. Square Enix es una de esas compañías mágicas de videojuegos que hacen lo que le da su gana, entendiendo ellos por generar dinero, y lo que tienen ahí, como se dice, que se cae de la mata, el mango bajito, no lo tocan. El dinero de verdad no lo tocan. Tú sabes que eso, pues ellos podrían tomar de ejemplo lo que va a pasar con Link Awakening, la versión remasterizada que va a salir ahora en Nintendo Switch. Ellos deberían ver cómo Nintendo toma varias de sus propiedades y le saca el jugo hasta morir, la virgen. Pero le funciona. Sí, con Pokémon lo han hecho toda la vida, le han lanzado remakes a morir. Mientras que con otras de sus propiedades, los remakes por lo menos... Bueno, a ser honesto, cuando lanzan un remake suele tener ciertas innovaciones. Los remakes de Pokémon, por ejemplo, ahora la reboot, pero no tanto reboot, más remake, de la tercera generación, aunque perdió algunos features por un lado, trajo otros nuevos. Y el de Link's Awakening tiene nuevos features y realmente se ve bastante interesante. Como el diseño de tu propio dungeon. Sí, fue un poco limitado, pero es tu propio dungeon. Es el Zelda Maker que aún no tenemos. Bueno, también se dio a la luz de que próximamente estará llegando el Nintendo Switch a China. Un mercado no explotado por Nintendo hasta ahora, con el Nintendo Switch ahora llegando a su segundo aniversario. Y otra de las noticias que salió referente al Nintendo Switch esta semana es que Nintendo, por lo menos en Estados Unidos, estará dando reparaciones gratuitas para el problema del Joy-Con Drift. Finalmente, luego de que la amenaza de demanda casi se convierte en una demanda oficial, Nintendo ha salido a la luz y ha dicho: nosotros le vamos a reparar de forma gratuita a todas aquellas que tienen el problema, y a las personas que pagaron por una reparación le vamos a hacer un refund. Todo esto sin prueba de compra o garantía, por lo menos en el caso de las reparaciones gratuitas. Obviamente, para un reembolso de tus reparaciones tienes que presentar una prueba de reparación. Esto fue según un memo interno que encontró la revista Vice, y al parecer es directamente relacionado con la amenaza de demanda colectiva. Si algo podemos saber de Nintendo es que aparte de ser una compañía familiar, es una compañía que no bromea con la ley y que tiene un cuerpo de abogados no muy divertido, así que inmediatamente huelen peligros, buscan la manera de contrarrestar. Ahora, eso me da un poco más de calma con relación al Switch Lite. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de que una de las principales preocupaciones con el Switch Lite es que presentar el mismo problema del Joy-Con Drift. Realmente, y hubiera sido un problema catastrófico, porque una cosa es que lo presente un Joy-Con, un control relativamente reemplazable, aunque muy costoso, y otra que lo presente en una consola donde no tendrías otra opción, en el caso de algunas personas, que es reemplazarla directamente o enviarla al fabricante, en cuyo caso te verías sin
la consola por un par de semanas o meses, dependiendo de donde vivas, y los costos de envío, que no te van a cubrir. No, para nada. Para nada. En otras noticias, Xbox va a recibir una nueva actualización de su dashboard. Otra. Sí, una tercera revisión del dashboard general, en donde se eliminan los tabs superiores y se convierten en botones, haciendo que la interfaz sea más simple a una sola ventana. Ok. En donde los demás tabs que estaban arriba, donde todos seguías utilizando los botones L y R, ahora serán un botón dentro de la pantalla principal. Y en los reportes iniciales del alfa reportan de que la interfaz se comporta de forma más rápida. Bueno, suena interesante. Suena muy, muy interesante. Por otro lado, en noticias un tanto menos positivas, Un punto y un aclarando en relación a la noticia de Doom 1, Doom 2 y Doom 3. Son versiones que están remasterizadas. No son las versiones clásicas, por ejemplo, en el caso de 360, que te estarán llegando ahora, que están llegando ahora. Porque en la versión original solamente tenía, vamos a decir, 200 achievements. Ahora tiene 1000. Wow. Parece que es una versión completamente remasterizada para Xbox One, para PlayStation 4 y para Nintendo Switch. Solamente es para hacer una corrección y una actualización de la noticia que brindamos hace unos minutos, en donde prácticamente tú vas a tener tanto trofeo como achievement por vencer vencer el juego en los diferentes niveles de dificultad. Hay uno de los achievements que lo veo muy gracioso, que es tratar de vencer el juego en menos de 2 horas. Ok, no. ¿Es lograble? No. ¿Es lograble? Claro, Sí. es lograble si tú lo pones en el nivel más fácil. Es súper lograble. O sea, tú Pero lo aceptará el juego pasarlo al modo más fácil. Muchos juegos te bloquean fuera de achievements cuando cambias la dificultad. Bueno, esos son otros 500, pero si habías jugado la versión de 1993 y te lo sabes de memoria, no está nada mal. El precio de tanto de Doom 1 es de $5 en todas las plataformas. Déjenme ver por acá. Bueno, si quieren entrenar para hacer speedrunners, este es un buen momento. Claro que sí. El Doom 3 estará disponible en $10 y Doom 2 también está a $5. Es decir, que con una compra de $20 te lleva los 3 juegos. Yo probablemente compre la segunda al menos. La segunda es un clásico. Sí. La tercera es bastante buena según he oído, pero preferiría simplemente jugar el reboot. Bueno, FIFA 19, como habíamos anunciado, forma parte ahora del EA Access Bowl, o sea, de la bóveda, que era un juego que no estaba, vale aclarando. Y por otro lado tenemos que No todo es rosa en el mundo de los videojuegos. Como ha pasado ya varias veces en los últimos años, ha cerrado otra compañía de desarrolladores. En este caso, Defiant Development, una compañía australiana que buscaba ser una compañía propia en un mundo donde muchas compañías vivían dependientes publicistas o de otras compañías internacionales. Defiant habían sido los desarrolladores, son los desarrolladores de Hands of Fate 1 y 2, unos roguelike, hacían énfasis en construcción del mundo y del gameplay a través de un deck de cartas. Eran juegos muy interesantes, lo que es una pena que la compañía cierre. Ellos se iniciaron en el 2010, pero según reportaron, en los 9 años que tienen existiendo no pudieron adaptarse, según sus palabras, a los cambios en el mundo de los juegos y tuvieron que cerrar. muy triste el caso realmente. Por otro lado, otra de las noticias que salió del Gamescom, del QuakeCon de este año, es que si compras la edición deluxe de Wolfenstein Youngblood, podrás tener un Body Pass en el cual puedes tener a un compañero que juegue contigo todo el juego completo sin que éste tenga que comprar el juego en sí. Eso está más que genial. O sea, wow, eso me recuerda, por ejemplo, en la época del Advance y creo que también del 10, Nintendo con algunos de sus juegos tenía la dinámica de que podías jugar multiplayer local en, por ejemplo, Mario Kart, con ciertas limitaciones. Mario Kart, recuerdo que en el Advance solamente podías usar a Yoshi, la persona que jugaba contigo. Cierto. Pero siempre es bueno ver que las compañías se abren para
que todo el mundo pueda probar de cierta manera esos juegos. Y más un juego como este, que según he leído en varias publicaciones, realmente no es lo mismo jugarlo solo. Este es un juego para jugarlo cooperativo. Así que bastante bien por ellos. Bueno, por otro lado, se confirma de que Remedy está interesada en hacer una secuela de Alan Wake. Como habíamos reportado anteriormente, Remedy acababa de readquirir su propiedad intelectual de Alan Wake de las manos de Microsoft. Y muchas preguntas salieron si ellos harían un Remaster Edition o si traerían de qué forma traerían de vuelta la franquicia de Alan Wake. Se ha confirmado recientemente de que están considerando hacer una secuela, es decir, posicionar un Alan Wake con años más tarde del último juego. Caso que me pasó con, por ejemplo, Max Payne 3. Para los que no lo conocen o no habrán oído de ellos, Alan Wake es un juego de aventura horror en el que un escritor viaja a un pueblo para tratar de revivir su imaginación, ya que está teniendo un poco de problemas, y descubre, como toda historia de horror, que no todo es lo que parece en este pueblo. Bueno, entre otras noticias, pasó y acabó la semana pasada el Splatopocalypse Chaos vs Orden, el último Splatfest de Splatoon 2. Para los que no lo conocen, los Splatfest son eventos entre comunidad y desarrolladores de Splatoon, en lo que cada lado de la comunidad elige un equipo, vamos a decir mayonesa contra ketchup o robots contra dinosaurios, y la competición se hace entre los equipos, quienes votan más por uno, quienes ganan más en otro lado, para determinar el vencedor. Por lo general no tienen gran resultado más allá de decir ganó uno, ganó otro, pero en el primer juego, el último Splatfest, decidido entre las animadoras del juego, dictó de cierta manera un poco la historia del segundo. Y este Splatfest, que tiene un tema un poquito más estrambótico, Chaos vs Orden, se cree que podría también afectar la historia del tercero. Mira qué bien. ¿Qué más tenemos, Manuel? Bueno, una última cosa por mencionar de mi lado. En Twitter, Devolver Digital preguntó a su público de Twitter qué otro juego les gustaría ver en el Switch. ¿Cuáles eran las opciones? No mencionaron en particular opciones. Devolver Digital ha publicado tantos juegos diferentes y ya realmente hay muchos de ellos en Switch. Yo en lo personal, si tuviera que decir, ya que la mayoría de los que quisiera ya están en Switch, juegos como Pro Force, Gris, The Messenger, My Friend Pedro, Enter the Dungeon, esta compañía como publicistas sabe escoger sus juegos y ha publicado, no lanzado juegos muy buenos. Pero uno de sus primeros proyectos como publicistas, y un juego que en lo personal me gusta bastante, no está en la plataforma. Estoy hablando de Hotline Miami 1 y 2. Si tuviera que escoger un juego entre los que no están ahora mismo, probablemente escogería el dúo. ¿Y tú, alguno en particular? Bueno, realmente recientemente anunciamos de que se iba a lanzar una actualización de Grand Theft Auto 5, donde era la colección de casino y el Hotel Diamante, ¿verdad? Bueno, pues esta nueva modalidad en el Grand Theft Auto Online ha traído una pequeña consecuencia, no tan pequeña, en la cual se abre el debate sobre las apuestas en los videojuegos. Me explico. En la reciente actualización del Grand Theft Auto Online se incluye un casino en el cual tú puedes apostar con el dinero que tú tienes en juego. Pero ¿qué sucede? El dinero en juego tú también lo puedes conseguir de forma pagando con dinero real, en donde tú no tienes ningún retorno en dinero real hacia atrás. ¿Qué opinas tú de este movimiento de Rockstar? Yo entiendo la temática de la actualización, que tiene mucho sentido dentro de un juego como Grand Theft Auto, donde el crimen, las apuestas y la vida de lujo es lo que se mueve. Sí. Pero lanzar algo extremadamente cercano a las apuestas actual en un mundo donde el tema de las apuestas, el tema del gasto en los juegos y el tema de cómo afecta esto a las personas que lo juegan es bastante polémico, al punto de que está llegando a las cortes. Me parece un movimiento muy poco sensato. Bueno, el punto está de que debido a las leyes que se aplican en varios países, esta modalidad de juego de Grand Theft Auto Online no puede ser accesado en más de 50 países. Es decir, básicamente
tú puedes entrar al casino, pero no puedes apostar, no puedes hacer la opción de la apuesta. O sea, tú no puedes hacer de ese modo, dado la ley de ese país. Lo que por un lado es bastante inteligente de Rockstar, pero por otro va a ser un poco extraña la elección de esta actualización en particular. Porque que el detalle está de que, por ejemplo, si la configuración que tenga, vamos a decir, el EA del casino, es que la casa siempre va a ganar. O en la mayoría de los casos la casa siempre va a ganar, que es casi lo que pasa en la vida real. ¿Cierto? Entonces, si las personas siguen apostando, siguen jugando y creen como que están perdiendo un dinero normal, o sea, dinero del juego, lo van a terminar perdiendo todo. Y se va a volver un círculo vicioso. Entonces van a querer conseguir más dinero. Y para conseguir más dinero en el mundo de juego, la forma más fácil es gastar de tu dinero real. Wow. Entonces eso podría ser un círculo vicioso en donde la gente se puede terminar jodiendo. En un caso muy exagerado. Pero mi pregunta es, entre esos 50 países en los que no está disponible la modalidad, ¿está Estados Unidos? Porque dejarla abierta en Estados Unidos con cortes legales tan poderosas no me parece una buena idea. No, sí está abierto. Oh, Rockstar, ¿por qué? En Estados Unidos sí está abierto. El problema es que, por ejemplo, no ha llegado al punto de censura, porque no esté permitido las apuestas, sino lo que no está permitido actualmente. Lo que no está permitido actualmente, por ejemplo, en el país donde no está permitido actualmente las que son apuestas en línea, es el Reino Unido. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes apostar de forma en línea. Sí. Lo que pasa es que allá tú lo puedes decir que tú lo estás haciendo a través del juego y que la compra de dinero dinero en juego no es directamente para la apuesta. Exacto, no está relacionada con la apuesta en sí. Y además de que el juego no te obliga directamente. Aún así pienso que en lo que es Estados Unidos, Rockstar se está metiendo en aguas muy peligrosas, y más como está el tema últimamente. No, realmente yo considero de que el punto de llegar al nivel de casino es como una de las últimas vueltas que quedan por dar. Porque fíjate, cada una de las actualizaciones, no cada una, sino la mayoría, están basadas en un aspecto del crimen en sí. Por ejemplo, la gente que tuneaban carros y traficaban drogas, la gente que hacen asalto a bancos, sí, los crímenes de collar blanco. Los crímenes de collar blanco, cuando una persona tenía una organización, que fue una de las actualizaciones que se brindó, las gangas de motocicletas, en fin, cada uno de los aspectos del crimen organizado. Exacto. A ellos nomás le falta la versión de Narcos y ya. En verdad, sí, a ellos lo que les falta es... no me sorprendería que lo hicieran. Vamos a traficar. Como te digo, temáticamente la actualización del casino tiene sentido, tiene perfecto sentido. Pero a nivel de una compañía, a nivel de un negocio y de lo que se mueve en el mundo de los videojuegos a nivel legal, no me parece una movida muy sensata. Pienso que incluso una actualización de Narcos les hubiera sido menos polémica a futuro. Es que el detalle es que la mayoría del dinero que genera Grand Theft Auto 5 es por la venta de las tarjetas, o sea, the World Card. O sea, no, yo entiendo el beneficio a corto plazo, pero a largo plazo pienso que esperemos que no. Y hablando de Rockstar, hay unos rumores, énfasis en rumor, de que se está creando un remake o una especie de algo entre remake y remasterización de Red Dead Redemption 1, que ampliaría el mapa original y lo traería mecánicas de la segunda al juego original, y también haría algunos cambios, algunos más sutiles que otros, a la historia para poder hacer más referencia a lo que es la segunda, que es la precuela. Y también que la segunda tendría su versión de el DLC expansion que tuvo la primera, enfocado en zombies, pero esta vez más enfocado en alienígenas. De nuevo, énfasis, todo eso son rumores. No estaría mal para lanzarlo el año que viene. No estaría mal para lanzarlo el año que viene. Tú lo lanzas el año que viene y tienes espacio para lanzar un Grand Theft Auto 6 en el 2021. Ya veremos. Realmente es una forma de cómo ellos podrían ir ganando tiempo
como expliqué la semana pasada, esperar que se vendan las consolas, salgan al mercado y ya enfocarte en las nuevas consolas en sí. Así vas ganando experiencia, porque por ejemplo la mayoría de los kits de desarrollo tienen que haberse entregado este año. Entonces ya las consolas, las desarrolladoras ya tienen que irse preparando, sintiéndose más cómodas, viendo cuáles podrían ser las capacidades finales que tenga la consola y ver qué ellos pueden lograr. Bueno, ya veremos. Con esto cerramos este episodio de Dale a la B Podcast. Te recordamos de que te suscribas a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma de podcast de tu preferencia. También te recuerdo de que nos puedes seguir tanto en Facebook como Dale a la B, en Instagram Dale a la B Podcast, en Twitter Dale a la B. También estamos disponibles en YouTube y SoundCloud. Esto es todo, nos vemos la próxima semana.